Queremos encontrar una ecuación de una función cuadrática que tiene un complejo cero de 2 y... Aviso, como solo están dando 1, 0, pero desde que es un complejo cero o imaginario cero, estos vienen en pares conjugados y los conjugados complejos siempre son en forma de A más OR, B. Así que 2 sí es un cero de esta función cuadrática. Entonces también es 2i. Así que nuestros 0 segundos son 2i y 2i. Y cuando se da los 0 de una función cuadrática, nos da información sobre los factores de la función. Entonces, para la revisión, estos 0 o raíces de una función cuádruple son los valores x para los cuales la función f de x igual 0. Y si nuestros 0 o raíces son r sub 1 y r sub 2, entonces la función cuadrática debe ser igual a cualquier constante a x el factor de x, r sub 1 x a factor de x. R sub 2 donde R sub 1 y R sub 2 de nuevo son los dados 0 segundos, y un último comentario para hacer es que gráficamente si estos 0 siemens son reales que no están en este caso, entonces los x-interceptos también serán los 0 de la función. Pero desde que nuestros 0 no son reales, si graficamos nuestra función no debe intersectar el eje x. Para volver a nuestro ejemplo, dar los 0 segundos nuestra función f de x debe contener un factor de x, el primer 0, so x, 2i. Y debe tener también un factor de x, el segundo 0 de 2i. Ahora podemos incluir un factor constante aquí. Pero no hay necesidad de hacer en este ejemplo. Vamos adelante y simplifique el segundo factor y luego podemos multiplicar esto. Para tener f de x igual la cantidad x, 2i. X el factor de x más 2i. Y de nuevo, es importante avisar que cuando el 0 era 2i el factor era x, 2i. Y cuando el 0 era 2i el factor era x más 2i. Ahora iremos adelante y encontrar este producto. Recuerde, habrá 4 productos. 1, 2, 3, 4. Tenemos f de x igual a x cuadrado y luego tenemos 2i, 2i. Y luego, 4i cuadrado. Ahora simplificaremos. Aviso de que los dos términos medios son opuestos. Esto simplificaría a 0, y ahora también necesitamos recordar que esquime igual menos 1. Así que ahora sustituiremos menos 1 por el cuadrado y simplificar otra vez. Así tenemos 4x menos 1. Así que una función posible con 0 segundos más o 2i sería f de x igual a x cuadrado más 4. Ahora más, para este gráfico de ejemplo no será una gran ayuda, pero podríamos reconocer que si la función tiene complejo 0 en este caso, imaginarios 0 no intersectará el eje x. Así que miramos nuestro aviso gráfico como no intersecta el eje x porque nuestros 0 no son reales. ¿De acuerdo? Espero que encuentres esto útil. Vamos a echar un vistazo a otro ejemplo en el siguiente video.